vamos a hablar del centenario del segundo autómata ajedrecista, una creación española. Y como parece en este país que necesitamos, si queremos hablar de algo español, tenemos que referirnos a extranjeros evaluándonos, ¿verdad? Pues vamos con ellos. Ni más ni menos que Norbert Wiener, que en 1948 escribe Cibernética, sobre el control y la comunicación en el animal y en la máquina. ¿Y qué es esto de la cibernética? Wiener lo intenta caracterizar y termina con un ejemplo. Pero el ejemplo se traduce a todos los idiomas. Desde España, en revistas de divulgación, Sinergia, por ejemplo, la ciencia de nuestro siglo, la cibernética. Se crea una sociedad española de cibernética y una revista de cálculo automático y cibernético. Sí, el mundo se rinde ante Norbert Wiener. ¿Y cómo terminaba su libro? Existe una cuestión pendiente en el mundo de la, llamaríamos hoy, inteligencia artificial. ¿Seremos capaces de construir una máquina con la que un humano pueda jugar al ajedrez? Se preguntaba al acabar el libro Norbert Wiener. Lo podemos leer en español, traducido, pero hoy ya no hace falta, ¿verdad? Bueno, pues en honor a Norbert Wiener, a finales del año 50 se convoca para enero del 51 en París el primer gran coloquio mundial sobre máquinas de calcular y pensamiento humano. En realidad todo el mundo lo llama Congreso Mundial de Cibernética. ¿Podrán las máquinas pensar? ¿Y quién es la estrella invitada a ese congreso en París? Norbert Wiener. ¿Cómo no puede ser de otra manera? ¿Y contra qué máquina va a jugar Norbert Wiener? Contra el segundo autómata ajedrecista, obra de un español que Norbert Wiener no sabía que existía. Justo pecado y castigo al pecado de ignorancia, la máquina derrota a Norbert Wiener. Él se consuela jugando con las tortugas que Gray ha llevado también como máquinas, como robots, que podemos decir. Pero ¿qué titulares podemos leer mundiales? En italiano, la máquina y el cerebro humano. Pero ¿qué es lo que destacan todos? Cómo en ese congreso se ha presentado el segundo autómata ajedrecista, obra de un español, Leonardo Torres Quevedo. Pero no hace falta un genio de la informática, de la automática, el creador de la cibernética. Para jugar con el ajedrecista, mejor tener un campeón mundial, Cerveli Tartakower, que se presenta como campeón mundial a jugar contra este ajedrecista en ese congreso internacional y pierde. El robot que sabe jugar. En este gran congreso internacional traemos a este gran maestro y pierde contra la máquina que ha hecho un español, Leonardo Torres Quevedo. En todos los idiomas se destaca ni cibernética en 1951 ni Norbert Wiener. La gran novedad es algo hecho por un español en 1923. Y eso es lo que destaca toda la prensa, no la actualidad, sino que hay un robot desde 1923 que detecta si le queremos hacer trampas y que nos gana indefectiblemente al ajedrez. Como eso sucede en todos los idiomas mundiales, los españoles se enteran. Y con días de retraso se publica en la prensa española el famoso jugador de ajedrez, del que no se acordaba nadie, claro, nuevamente de actualidad. El hijo del gran precursor es el que, como el precursor ya está fallecido, ha llevado a que de jaque mate al gran campeón Tartakower del mundo del ajedrez. Toda la prensa española, la era de los robots que se está descubriendo al comenzar los 50, en realidad tenía que haber empezado en el año 23. Y esa es la máquina que llevan a ese congreso. Y esa es la máquina que más de 30 años después ha sorprendido. ¿Y qué máquina es esta? Pues la máquina la podéis seguir viendo en la Escuela de Caminos, donde está el museo dedicado a Leonardo Torres Quevedo, que es el inventor de esta máquina. Una máquina que juega en realidad, para simular la inteligencia humana, se podía haber hecho de otra manera, un final de partida. La máquina maneja la torre y el rey blancos, el humano, el rey negro. Se sitúan en el tablero y cuando el humano levanta el rey negro, la máquina se enciende y espera el movimiento. Si ponemos la pieza en las casillas, en los escaques de alrededor, será movimiento legal. Si intentamos hacer trampa, nos va a pillar.
y a la tercera trampa se va a desconectar, así que no perdemos el tiempo. Vamos a jugar en serio. Ponemos el rey en la casilla que queramos. Automáticamente la máquina interpreta que la jugada es legal y decide mover la torre o el rey. La clave está en ir acercando el rey blanco, la torre, ir arrinconando hasta dar jaque mate. El programador, Leonardo Torres Quevedo, ha programado la máquina para que gane siempre. Pero no interviene nadie en las jugadas. La máquina a cada movimiento del humano interpreta dónde se ha situado y decide ella solita qué movimiento realiza el rey o la torre. Pues bien, en primicia, porque no se sabía todavía, los historiadores no nos lo habían contado, hace ahora 100 años, en junio, el 28 de junio de este año 23, podremos conmemorar que Leonardo Torres Quevedo presentó por primera vez en el Congreso de Salamanca de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias esta maravilla. Pero habéis oído una cosa, que este es el segundo, ¿verdad? Y estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Puede pensar una máquina? Eso se supone que es lo que Alan Turing publicó en esta revista, en Mind, en 1950, y todos conocéis a Alan Turing, quizá Torres Quevedo hasta ahora, ¿no? Bien, pues en este artículo de 1950 se preguntaba Sir Alan Turing. Bueno, se podría considerar la pregunta de si las máquinas pueden pensar, pero para eso primero yo, Alan Turing, figura mundial, tendría que decir qué es una máquina y tendría que definir qué es que una máquina piense, y no me atrevo. En todo caso, podríamos hacer un estudio estadístico a ver qué opina la gente que es una máquina y qué opina la gente que es o qué podría ser que una máquina pudiera pensar. Alan Turing en 1950 nos engaña y nos dice, como no puedo responder a ninguna de esas preguntas, voy a crear el Imitation Game, el juego de la imitación. Muy bien, Alan Turing nace en 1912. En 1912, nuestro Leonardo Torres Quevedo está construyendo una nueva ciencia que va a llamar automática. Y lo va a titular Ensayo sobre automática. Y ahí lo tenéis como si fuese un Leonardo da Vinci en manuscrito, ¿verdad? Y nos dice, ha sido necesario estudiar y sería, creo, de gran interés, formar un cuerpo de doctrina, una nueva ciencia, la automática, que examinara y comparara las soluciones ideadas y diese una solución teórica al problema de la inteligencia artificial. Pero Leonardo Torres Quevedo no nace en Florencia, nace en Cantabria, en España, y no se queda en manuscritos, pero nos adelanta cosas sorprendentes. Se cree que para automatizar el trabajo de la inteligencia sería necesario construir una máquina inteligente, y es esto un error fundamental. Bastará que sea inteligente su constructor. ¿Quién ha creado ChatGPT? ¿Una máquina? No, un programador. ¿Quién es el inteligente? ¿ChatGPT? No, el programador o el equipo de programadores. Eso nos lo dejó en manuscrito cuando Alan Turing todavía no había nacido, pero nuestro Leonardo es español y transforma esos manuscritos en un libro, Los ensayos sobre automática. Y nuestro inventor no se queda en proyecto teórico, no, construye las máquinas que demuestran sus concepciones teóricas. O al revés, si tiene unas máquinas nuevas, unos autómatas nuevos para los que no hay una ciencia, nos regala también la ciencia. En la historia de la informática existirán creadores de máquinas que no saben lo que están haciendo, teóricos que les dicen a los otros lo que han estado haciendo. Desde 1914, que es cuando publica este tratado, nuestro Leonardo ya tiene las máquinas que demuestran o la teoría que se demuestra con las máquinas simultáneamente. Pero claro, esto es lo que podéis leer en los ensayos sobre automática. Para unas nuevas máquinas hace falta una nueva ciencia, y así la creo yo, la ciencia automática. Norbert Wiener, cibernética, 1948, Leonardo Torres Quevedo, automática, 1914. Los autómatas deberán tener sentidos, termómetros, brújulas, dinamómetros, manómetros. Los autómatas deberán tener miembros, es decir, las máquinas o aparatos que puedan realizar las cosas. Los autómatas deberán tener energía, pero nada de eso es lo importante. Lo importante es que los autómatas deben tener discernimiento. ¿Eso cómo se llama hoy en día en el siglo XXI? Inteligencia artificial. Tienen ellos solitos, teniendo en cuenta las impresiones que reciben y las que han podido recibir y memorizar en su memoria artificial, ellos solos realizar operaciones deseadas. Esto es lo que se llama robot en el siglo XX. Bueno, desde el siglo XX. Bien,
Pues para demostrar estas consideraciones teóricas es para las cuales en 1913 construye su primer ajedrecista y lo presenta en Madrid. Pero nadie ha entendido lo que ha presentado. Es una novedad brutal. Ese ajedrecista que juega ese final de partida y que siempre gana al humano y que detecta esos posibles errores. Y lo presenta en el catálogo. Creo que hay que crear una ciencia que estudie la automática, los procesos de automatización. Para demostrar prácticamente que la automática es posible, he creado el ajedrecista, el primero, hace 110 años, 1913. Y como aquí no se entiende lo que ha hecho, lo lleva a París, porque en enero del 14 ya tiene publicados los ensayos sobre automática. Tiene el tratado teórico, tiene la máquina. Esa es la máquina que estáis viendo. Y mirad la prensa, la portada de Le Matin en 1914, un autómata que sabe jugar al ajedrez. Pero no es eso lo que estáis leyendo, ¿verdad? Estáis leyendo encima. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. 1914. Alan Turing tiene año y medio. No ha cumplido todavía 2 años. Y decís, claro, pero esto está en francés y el idioma internacional ya era el inglés. Claro que sí, por eso Scientific American en 1915 publica una versión en inglés de todo esto que estaba presentando Torres Quevedo en España y en Francia. Torres y sus destacados dispositivos automáticos. Sustituirá mediante máquinas a la mente humana. Lo habéis leído como yo en inglés. Scientific American 1915. Bueno, yo no puedo estar hablando aquí más que 15 minutos, no me dejan los organizadores, pero tenéis opciones. Podéis preguntarle a ChatGPT, por ejemplo, ¿qué opina? ¿Existe alguna máquina que pueda considerarse un significativo descubrimiento en el campo de la inteligencia artificial entre el ajedrecista de 1912 y el teorizador lógico de 1956? Pues leed a ver qué hay, porque lo estáis leyendo. Que si en el año 57, que si en el año 56, que si en el año 57, que te estoy preguntando entre el 12 y el 56, que si hay algo. Bueno, pues eso lo podéis contribuir un poquito más. Y le podéis decir, vamos a ver, tú sabes que la máquina analítica de la que no he podido hablar, claro, solo faltaba, que solo tengo 15 minutos, de Torres Quevedo, descrito en los Annals of the History of Computing, que publicamos en el 21, ¿se puede considerar una máquina analítica completa? Lo siento, me dice ChatGPT, pero es que mis fuentes no llegan más allá de 2021. Así que ya tenéis tarea. Podéis leeros ese artículo que publicamos en el año 2021 en la Biblia de la historia de la computación. Leonardo Torres Quevedo, pionero de la computación, de la automática y de la inteligencia artificial, donde decíamos en plan provocativo, y coló, nos lo permitieron con alguna modificación. La historia de la computación es una historia fascinante. La búsqueda de pioneros pocos conocidos de la automatización, de padres olvidados de la computación, de fundadores que no son familiares para la gente en general de la ciencia de la computación o de los creadores sin reconocimiento de la inteligencia artificial, invitan a que os leáis este artículo. Pues eso podéis hacer también, pero hay una cosa mucho más sencilla. Si os habéis quedado con ganas de saber más y 15 minutos os parecen poco, el lunes voy a dedicar toda una hora en el Club de Ajedrez, Ajedrez con Cabeza de Madrid, en Islas Filipinas, para contaros la historia del ajedrecista y de muchas cosas más. Muchas gracias.